Bienvenidos una vez más, esto es Realidad Capturada. Soy Gastón Guerini y hoy les traemos un tema muy importante, la ludopatía. ¿Qué es la ludopatía? ¿Qué características principales tiene la enfermedad? ¿Es una enfermedad o un vicio? Todas estas preguntas las vamos a responder en el siguiente informe. Ludopatía. El diccionario la define como enfermedad impulsiva, donde una persona no puede controlar sus necesidades por apostar en juegos de azar. En Córdoba, del 100% de la población, el 4% sufren de ludopatía. Villa María cuenta con 83.000 habitantes, de los cuales el 4% equivale a 3.284 personas adictas al juego. De ese 4%, el 1,8% corresponden a ludópatas comprometidos. Llevando este valor a la localidad, la misma cuenta con 60 personas con serios problemas de control. Frente a estos datos, decidí investigar el tema en profundidad desde la capital de la provincia. Es un enfermo, digamos, una persona que tiene una enorme dificultad. Las adicciones sin sustancia, entre las cuales está la adicción al juego, son o siguen el mismo circuito de aprendizaje cerebral que las adicciones con sustancia. El adicto al juego es un sujeto que cuando pierde el límite y el contexto, arrastra, digamos, a su contexto familiar, a sus bienes y a sus cosas. Como no podía quedarme solo con esta explicación, dialogué con profesionales en el tema para que me explicaran las características del ludópata. En general son personas nerviosas, personas muy impulsivas y sobre todo aquellas personas que cuando eran niños todo se los resolvía de manera inmediata. En general este tipo de personas son personas impacientes y que no pueden controlar su impulso, más allá del razonamiento que puedan hacer de esto, ¿sí? Esto no pasa por la conciencia, pasa por otro lugar sin filtro. Esta enfermedad puede ser tratada desde muchas ciencias y la grafología es una de ellas. Desde Río Tercero, Judith me recibe para contarme todo detallado. Este tipo de enfermedad se identifica principalmente por los temblores y la parte motriz. Afecta sobre todo en la parte motriz, ¿por qué? Porque hay una cuestión cerebral en donde no se tiene, digamos, el control del gesto gráfico. El tema central está justamente, te vuelvo a repetir, en el problema motriz, porque es una persona que, como tiene ya la adicción, entonces le genera, cada vez que piensa en eso, una tensión en el organismo. ¿Cuáles son los juegos que abarca la Lotería de Córdoba? Bueno, en realidad el juego legal es abarcado en forma completa por la Lotería de Córdoba. La Lotería de Córdoba, digamos, es el organismo del Estado creado por ley para regular el juego legal en la provincia de Córdoba, por lo cual cualquier tipo de juego, sea propio o extendido de otras provincias o concesionado a la parte privada, se regula y se rige por la dinámica de la ley que creó la Lotería de Córdoba en su oportunidad. ¿Cuáles son los montos que se juegan? No, los montos son variables. En general, digamos, hay una media para los juegos de cartón que es mucho más bajo, digamos, la gente juega pequeñas cantidades. Y después, bueno, los mismos juegos van regulando esos montos. No hay un monto que esté fijado ni por ley, ni por ninguna dinámica, ni por ningún reglamento, digamos. Al volver a la ciudad, visité el Consejo Deliberante en busca de respuestas. La concejal Nora Lander no dudó en darme la información que necesitaba. Todos sabemos lo que el juego implica para una comunidad y lo estamos viendo con trabajadores que así como cobran el sueldo en búsqueda de una respuesta mágica o de reproducir sus ingresos van y en realidad los terminan perdiendo. No podía dejar de lado la religión, por eso me contacté con el pastor de Visión de Futuro para que me cuente su punto de vista. Mira, la ludopatía es realmente una enfermedad, algo que actúa en el alma de la persona y lo lleva a ver cosas que no son, lo lleva a ver irrealidades y lo lleva realmente a una enfermedad que es muy difícil de salir por sus propios medios. Lamentablemente, ¿no? Aquel que se empieza a enfermar, empieza a enviciarse, empieza a ver cosas, castillos en el aire que no existen, que creen que a través del juego
lo pueden llegar a lograr. Siguiendo con la religión, me encontré con uno de los fundadores de Jugadores Anónimos para que comparta su testimonio. Yo jugaba compulsivamente, iba a las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde y después iba a las 9 de la noche vivía ahí adentro, y cuando salía de ahí vivía pensando cómo hacer dinero para volver a ir a jugar. Un exludópata que colabora con la recuperación de otros enfermos quiso colaborar con mi trabajo mediante su profundo testimonio. En mi caso, yo estaba enviciado en el tragamoneda, estaba muy enviciado que tenía que estar todos los días. Es como aquella persona de que vio que tiene adicción a las drogas, ¿vio? Tenía que pasar todos los días por ahí yo. ¿Cuánto tiempo le tomó recuperarse? Yo calculo que más o menos 2 años, más o menos, ¿sí? Sí, porque esto es un proceso. Me venían pensamientos que yo tenía que ir de vuelta para allá, ¿no? Porque me venían, ¿no? También de sacar dinero muchas veces, o a veces cuando cobraba a fin de mes. Me venían pensamientos porque no tenía que pasar por allá, ¿no? Y bueno, pero yo me enfoqué en el Señor, puse la mirada en Él y bueno, como yo le dije en el comienzo, no fui más, que tampoco fui más tampoco a sacar dinero, ¿no? Para ir a jugar, ¿no? Y a veces me ponía mal con mi esposa, a veces porque peleábamos, porque no había un ambiente, que no había comunión, digamos así, de armonía, ¿no? Porque estaba todo destruido, ¿no? Y bueno, y a veces optaba para irme de mi casa y estar solo, pasaba por la ruta pesada y no miraba por los costados porque tenía intento de suicidarme. Me venían esos pensamientos. Yo sé que Dios me estuvo guardando porque nunca lo ocurrió y me guardó en su mano, ¿no? Pero muchas veces yo lo hacía porque querías tener un momento oportuno para jugar, para pasarla bien, para divertirme, ¿no? Pero hay tantas formas para divertirse antes que ir antes de jugar al casino, ¿no? A jugar la plata, ¿no? A jugar nuestro sueldo, ¿no? Nuestro sueño, nuestro futuro, ¿no? Nos encontramos con María Martínez. Hola María, buenas Hola. noches. Hola Gastón, buenas noches. Contame, Sí, ¿qué sentís al ver el testimonio de tu esposo? al escucharlo, porque realmente no lo podía ver, porque realmente hizo grandes cosas. En la vida que estoy viviendo ahora fue una terrible, era una tormenta que vivíamos hace 6 años atrás. Y realmente ahora estoy pasando grandes cosas que no lo podía ver. Y lo escuchaba a él y realmente los cambió la vida. Dios los cambió la vida. Muy bien. Bueno, vamos a tomar un descanso. Nos vamos a un pequeño corte. No se pierdan el próximo bloque de Realidad Capturada. Bienvenidos al segundo bloque de Realidad Capturada y vamos a seguir con la entrevista a María. Bueno, María, me interesaría saber cómo empezaste a jugar, cómo te empezaste a volver adicta, a querer ir al casino. Bueno, esto hace más o menos ya como 10 años. Salimos a caminar un domingo con un matrimonio y vimos el casino y quisimos curiosear y entrar al casino. Y entramos y bueno, y ahí fue donde me llevó a la ruleta y ahí empecé. Y como hablaba mi esposo, realmente fue algo grande porque él no jugaba, él me esperaba parado en una puerta estaba y yo lo empujaba a que jugara. Y realmente fui la que lo llevó al juego. Después, bueno, veía que él entraba en muchas cuentas, en banco, en tarjeta, y ahí fue
empecé a tener esa desesperación mía de decir, no, ¿qué hice? Entonces empecé a hablar y ahí empezamos las discusiones en matrimonio, a pelear. Ya nuestra casa ya no era un hogar, sino era pelea. Y realmente ese fue el vicio que empezó en mi vida, porque realmente yo empecé y lo llevé a él. ¿Cuánto llegaron a apostar? Y bueno, yo trabajaba y lo que ganaba en la semana lo gastaba. Y volví a mi casa, llegué, mi madre había vendido una casa a la cual de a poquito se me fue yendo ese dinero y terminé gastándola toda, una parte de la casa, porque éramos 4 hermanos y a los 4 hermanos se le repartió a mi mamá y me tocó mi parte y esa parte fue llevado a ese lugar. Y como mi esposo me decía, bueno, mirá, vamos a volver a entrar de vuelta para ver si ganábamos y realmente estábamos ciegos, porque sacamos, íbamos y no veíamos el fruto de sacar, porque ese tiempo era realmente la oscuridad en nuestra vida y veíamos que poner plata y no veíamos el resultado en nuestra vida. Y veíamos que otros sacaban y bueno, esta va a ser la nuestra, este día va a ser para nosotros y así. Y bueno, hasta que llegó un momento que me empecé a hacer un pasito para atrás y no empecé a ir más para que él no fuera más, pero él se iba a escondida y yo lo veía que se iba y ahí fue cuando empezó mi vida a tener problemas mi cuerpo. ¿Qué opinaba tu entorno familiar? ¿Qué opinaban? Y bueno, ellos lo decían, principalmente mi madre. Ella estaba en el camino del Señor y está todavía, y yo oraba y cada vez que me veía que estaba impulsiva para ir o al último ya cuando ya no quería ir más, me decía, no vayas más vos, mostrarle que vos no querés ir más para que él tampoco vaya. Y yo no le hacía caso realmente porque estaba ciega, realmente no veía esa luz que me alumbrara, que me sacara de esa adicción. ¿Qué era lo que te impulsaba a ir a jugar? El dinero porque a lo mejor ganaba y podía tener cosas. El dinero me trabajaba, porque realmente trabajaba mañana y tarde para tener ese dinero, para llevarlo ahí, para decir, bueno, voy a ganar tanta plata y voy a hacer algo. O voy a tener una moto, voy a tener un auto. Son ideas que uno va imaginándose cuando tiene el dinero en la mano. ¿Cuándo comenzaste a sentir la necesidad de cambiar? Cuando ya estaba enferma, cuando ya veía que mi cuerpo ya no daba más, sentía que ataques en el corazón que era como si no sentía, empecé a sufrir de la tensión, empecé a tener ese problema del corazón que mi esposo al rato de eso me llevaba, y era todo del mismo sistema de nerviosa. Que yo me medicaba también sola para calmar los nervios, que me iba y me compraba las pastillas, me calmaba los nervios, que había momentos que yo no quería porque en el matrimonio no andaba bien y por ahí quería tomar todas las pastillas para no vivir más. Me había olvidado realmente de mis hijos también. ¿A quién acudiste primero para la ayuda? Y como te digo, a médico. Era la primera ayuda que tenía y veía que era pastilla y veía que arriba de la mesa de luz tenía 6 clases de pastillas y me levantaba a la mañana y tenía que empezar a tomar 2 pastillas a la mañana para la tensión, para el corazón y así toda a la mañana iba tomando pastillas. ¿Cómo comenzaste a recuperarte? ¿Cómo empecé a recuperarme? Bueno, llegaron realmente, yo siempre lo digo, mi madre tanto que oró, llegó esa semilla, ese ángel a mi casa, que fue un matrimonio que llegó, que ellos también estaban, porque ellos también eran los que estaban en los juegos y ellos se habían apartado. Y ellos fueron que llegaron a casa porque sabía cómo estaba mi vida, cómo estábamos en el matrimonio, y ellos habían tenido un cambio al entrar a la iglesia evangélica y bueno, los invitaron y yo no quería. Siempre le ponía
pretexto le decían, te cambian la vida, no quería ver lo que ellos me decían. Entonces un día hablando con mi esposo, ese domingo los invita, nos fuimos, y entonces mi esposo dice, ¿querés que vayamos a ver? Bueno, le digo yo, y fue el paso que hicimos y llegamos a la iglesia Visión de Futuro. ¿Me podría decir cuáles fueron tus pilares? Mira, mis pilares realmente fue mucho en lo que estamos haciendo en las oraciones. El pilar fue la fe, porque yo en el caminar, al conocer al Señor, pasaron muchas cosas y yo no veía esa fe, no veía el cambio en mi vida, pero tenía que pasar cosas para que yo pudiera ver. Realmente estamos en la oscuridad y no vemos, en cambio con Dios vemos la luz y vemos la salvación. Bueno, muchísimas gracias María por No tu hay nada, testimonio. Gastón. Y ahora vamos a ir a la segunda parte del reportaje. La ludopatía, como toda enfermedad de adicción, debe ser tratada en todos los centros de salud. Villa María cuenta con 5 lugares que se especializan en este tipo de adicción. Hospital Pasteur, Centro Paviotti, Centro de Atención Primaria de la Salud, CLA Psicología, Templo Evangélico Visión de Futuro. Las adicciones están reconocidas ya hace largamente más de 10 años dentro de los sistemas de salud, para su tratamiento, reconocimiento, seguimiento y todo demás. Entonces, cuando uno resuelve la creación de un centro de atención específico para algo, lo primero que mide es el impacto sanitario y la tasa de uso. Las adicciones al juego no entran en ninguna de las dos categorías que justifiquen la creación de un centro específico de atención. Son adicciones que por otra parte registran una alta tasa de índice de deserción y significativamente también tienen la más alta tasa de índices de intentos de suicidio dentro de las adicciones. A pesar de contar con una alta tasa de suicidios, no todos los centros que dicen tratar el tema lo hacen o poco lo mencionan. Creo que el juego afecta a personas de todos los sectores de distinto poder adquisitivo, pero quizás la población más vulnerable es quienes tienen menos dinero y dejan lo poco que tienen en el casino o en las tragamonedas. Y también hay que destacar que el gobierno de la provincia de Córdoba, que tiene acá el Centro de Integración Social que atiende el tema adicciones, no atiende el tema juego. Aún así, encontré centros que sí brindan tratamientos para personas con ludopatía, informándolas y conteniéndolas. Bueno, el tratamiento puede ser un tratamiento farmacológico y un tratamiento psicoterapéutico. Podría intervenir un psiquiatra indicando un tipo de medicación y por otro lado un abordaje psicoterapéutico para poder ayudar a la persona a poder controlar, tolerar y poder racionalizar mejor ese mecanismo impulsivo. El tratamiento que la persona llega, lo primero que llega a las reuniones que son realmente multitudinarias. Muchísima la gente que gracias a Dios se ha recuperado y que de casos extremos, te hablo de casos que ya vienen hasta empeñando la casa, casos extremos como que gente que hemos sacado del hospital de terapia por intentos de suicidio, por haber perdido todo. Lo que le presentamos es la verdad, o sea, Jesucristo como el Señor, como el Salvador, como la salida y la palabra de Dios como doctrina. Consulté en la Lotería de Córdoba sobre el incremento de ludopatía en el último año y su respuesta fue la siguiente. Todos los años se van haciendo estadísticas seriadas que hemos llegado a un límite de población ahora de 2.000 y pico, que es referencial para la cantidad de población que tiene la provincia. Y en ese seguimiento, en todos estos años, digamos, no ha habido nunca un incremento significativo por ninguna circunstancia. Sin embargo, desde Villa María, la opinión varía notablemente por parte de los profesionales en el tema. Años atrás había una sola quiniela, o sea, había 3 quinielas, pero sorteo una sola vez por día. Al incrementar, hoy tenemos la primera, matutina, tenemos vespertina, nocturna. Tenemos 4 horarios de sorteo en los cuales hay 3 loterías cada horario. Acá cotidianamente, en el bloque llegan situaciones extremas de gente que en un estado de absoluta desesperación viene a decir, jugué todo, ¿por qué? Porque estoy endeudado, porque estoy desesperado, y creen que ahí encuentran una... No.
Esto lo debe saber la comunidad. Esas máquinas están preparadas para que la gente pierda. La provincia de Córdoba se ha transformado en una gran timba en la última década. Y este aspecto está muy vinculado al poder político. A nivel nacional, el casino de la ciudad no cumple con los requisitos necesarios y planteados por la ley número 27.153, donde se establece que los establecimientos destinados a la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas no pueden estar ubicados a menos de 150 metros de iglesias, instituciones educativas, cuarteles u hospitales. En Villa María se sancionó la ordenanza número 5289, permitiendo que el casino destinara el 1% de sus ingresos brutos y no el 3% como lo plantea la ley nacional. Por otra parte, los slots le otorgan a la municipalidad 256.000 pesos por mes, lo que se proyecta en más de 3 millones de pesos al año. Ese dinero debe ser destinado a la construcción de viviendas sociales. Yo digo que este municipio invierta menos plata en publicidad y que ese aporte, por ejemplo, el municipio lo gasta mensualmente en publicidad. Lo destinemos a la construcción de viviendas sociales. Lo menos que podría hacer el Estado municipal, que promovió, que instaló y que facilitó el desarrollo de este problema, es brindarle atención para aquellas familias que intentan recuperarse. En los destinos de esos fondos no pueden ser modificados, salvo por alguna modificación en la legislatura, por un evento circunstancial, como puede ser una situación de crisis, en donde por ahí la provincia necesita estos recursos para otros destinos. Aún así no puede modificarlos por sí mismo el Ejecutivo, sino que necesita del aval legislativo. O sea, son fondos muy transparentes, ¿no? Ese aporte, por ejemplo, el municipio lo gasta mensualmente en publicidad. Debido al aumento de jugadores y el poco crecimiento que tiene la gente, encuentro dos panoramas distintos respecto a la prevención de este tipo de adicción. Se realizan todo tipo de acciones. Nosotros tenemos acciones de prevención que están destinadas a la población general, que consisten en la distribución de trípticos o mariposas. Eso se hace en temporadas de verano, a partir de diciembre hasta febrero, en todos los peajes de acceso a la ciudad de Córdoba, en todos los peajes importantes que tiene la provincia. A pesar que a nivel local poco se habla al respecto, se presentaron algunos proyectos en el Consejo Deliberante, algunos proyectos que por razones desconocidas fueron desaprobados. Podría llegar a ser una, no solución definitiva, pero sí un paliativo, el reducir los horarios y los días, porque ahora vemos que están abiertos prácticamente a las 24 horas y funcionan de lunes a lunes. Incluso están ubicados en un lugar muy estratégico, lo puede ver cualquier ciudadano, que a cualquier hora entran las personas, muchas mujeres sobre todo, está muy vinculado con el tema de la violencia familiar. En cuanto a los proyectos que realizó, ¿cómo surgió? Bueno, surgieron justamente por la vida diaria que uno ve, pasa, ve la cantidad de personas que entran, los comentarios que recibe de que dejan a los chicos en las veredas o adentro de los autos durmiendo, niños muy pequeños, para que los padres puedan ingresar. Entonces, es una problemática fuerte y que vemos que se está acrecentando. Entonces, ante esto cotidiano que uno ve y siempre receptando la inquietud de personas que están preocupadas, es que surge la idea de presentar este proyecto y que son varios sectores los que están pidiendo las restricciones horarias. Frente a este contexto, se observa la ciudad con un crecimiento notable. Y no solo turístico, donde es más fácil encontrar una lotería o el casino que ubicar centros de salud para vicios que estos generan. La pregunta es, ¿quién debe responder ante esto? ¿Por qué más allá de los beneficios e intereses existe un porcentaje de personas que día a día destinan todo su valor en números, con la esperanza de recuperar un sueño ya perdido?
Y llegamos al final del programa. Vimos que la ludopatía es una enfermedad muy importante que afecta a toda la sociedad. Es importante tener en cuenta que hay que incentivar los proyectos, investigaciones, para poder evitar que se siga desarrollando el fomento a esta enfermedad. Además, afuera existen profesionales y gente como María y Rubén que ayudan a muchísimas personas y sobre todo a muchísimas familias. Nos vemos la próxima emisión de Realidad Capturada.